Hoy te voy a contar algo de mi vida, para que me conozcas un poquito más, sobre todo para aquellos que se han venido sumando. Pero por 10 años fui pastor en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. Y tenía que viajar muy a menudo desde la localidad de Campana hasta la capital federal, en lo que en aquel tiempo se conocía como la Ruta 9, o como la llamaban muchos, la Panamericana. La Panamericana en aquel tiempo no era lo que es hoy. Era apenas una ruta con 2 carriles por mano. Hoy en día es lo que se llama la Autopista del Sol, con 5 carriles por mano, así que uno va rapidísimo. Pero a mí me tocó justamente tener que transitar en esa ruta justo en medio de las obras que se hicieron de remodelación de la autopista. Por lo tanto, cada vez que hacía ese recorrido me encontraba con algún corte, con algún desvío, porque estaban rehaciendo todo un sector. Eso fue terrible, porque a veces cortaban el tránsito, habilitaban una sola de las manos. Todos los que estábamos de un lado teníamos que estar esperando una hora que nos den paso. Era una locura, una locura. Una de esas noches que iba viajando de Campana a Buenos Aires, de pronto me encuentro con un corte de ruta. Y yo digo, hoy otra vez clavado acá 1 hora. Pero veo que un auto que está un poquito adelante mío se sale y toma otro camino. Y otro grupo de gente se sale de la ruta y lo sigue también. Y yo digo, esta gente sabe cuál es el desvío. Esta gente sabe cómo sortear este lío. Así que me metí atrás de ellos. Así que uno iba adelante y como 4 o 5 atrás. Primero agarró por un camino pavimentado, después entró por otra calle más complicada, después agarró una calle de tierra, y yo ya cuando agarró la calle de tierra empecé a dudar, digo, ¿este hombre sabrá cómo sacarnos de este lío? Finalmente el auto que iba adelante, íbamos por una calle de tierra, en medio de una arboleda muy grande, se detiene. Se baja el hombre, abre una tranquera y se mete adentro. Y todos los 5 autos que íbamos atrás nos miramos y no dijimos nada, pero como todos pensamos lo mismo a la vez, no podemos ser tan giles. Así que, lejos de haber evitado ese corte, nos encontramos en el medio de la nada, sin saber cómo salir. Todos tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones en la vida no son suficientes. Necesitas buena dirección. Y la buena dirección no es simplemente seguir a los que van adelante. Bueno, si todo el mundo va por ahí, sabrá dónde va. No. Te vas a llevar una enorme decepción si tu manera de manejarte en la vida es simplemente seguir a los que van adelante o a donde va todo el mundo. Necesitas otra dirección, una dirección del cielo, que te diga, este es el camino que tenés que tomar. Que te diga dónde hay que detenerse, dónde hay que girar, cuándo hay que acelerar. Así es Dios. Nuestro Dios es un Dios que no quiere dejarte solo, abandonado en la vida a la suerte, a cara y cruz. Dios quiere darte dirección para que en estas decisiones que ahora estás tomando, de tu trabajo, de tu familia, en tu vida personal, en tu vida de servicio, en cada área de tu vida, no estés jugando todo tu destino a cara o cruz, sino que puedas escuchar dirección del cielo, que te permita tomar decisiones que te lleven al destino que realmente querés. Y Dios habla y a veces dice, pará, como vimos la semana pasada, ¿no es cierto? A veces que Dios dice, detenete, o parás o te paro. A veces la dirección del cielo no es justamente parar. A veces la dirección del cielo es hora de avanzar. Es hora de que pise el acelerador. Es hora que saques el punto muerto y arranques. Es hora de que te muevas. Es hora de avanzar. No todos ustedes saben cómo llegué a ser pastor. La mayor parte de ustedes cuando me conoció ya lo era y no conocen un poco mi historia. Para mí llegar a ser pastor no fue una decisión fácil. De entrada te comento esto. Yo nací en un hogar donde mi mamá era cristiana, pero mi papá era agnóstico, anarquista, socialista y anticristiano. Qué linda combinación, ¿no es cierto? No se la recomiendo a nadie, pero así fue. Y mi papá, de hecho, tenía una opinión muy establecida acerca de la fe cristiana, de la iglesia y todo el asunto. De hecho, cuando él se encontraba con algún amigo mío que estaba estudiando y preparándose para el seminario, como se suele decir,
cuando él veía a un amigo mío que era seminarista, que se estaba preparando para ser pastor. Él tenía una frase con la cual él juzgaba a toda esta clase de personas. Él decía, estos pibes que están estudiando para ser pastor, estos pibes están buscando la manera de vivir sin laburar. Esa era la opinión que tenía mi papá acerca de dedicarse al asunto de ser pastor. Y claro, como todos los varoncitos, consciente o inconscientemente, tratamos de agradar a nuestros padres. Y yo consciente o inconscientemente, buena parte de mi vida, más que escuchar la dirección de Dios, más que seguir a Dios, lo que hice es intentar ganar el corazón de mi papá, demostrarle que yo era capaz, alguien capaz de ser eficaz en el mundo del trabajo, que podía ser eficaz en el mundo como un verdadero profesional. Y así fue. Cuando terminé el secundario y recibí mi título de maestro mayor de obra, inmediatamente comencé a trabajar en la construcción. Trabajé un tiempo en un estudio de arquitectura. Comencé a estudiar mi carrera de arquitectura. También trabajé en una empresa metalúrgica como dibujante proyectista y también una cantidad importante de años en la oficina de arquitectura de uno de los bancos más importantes de escala nacional. Pero un momento en el cual el verdadero llamado de Dios fue más fuerte que cualquier otra cosa. Es que yo iba a trabajar y estaba pensando en otra cosa. Yo iba a la facultad y estaba pensando en otra cosa. Era otra cosa la que apasionaba mi corazón. ¿Y qué es eso que apasionaba mi corazón? Y lo que apasionaba mi corazón es ese Jesús. Ese Jesús que un día conocí. Y la idea de que todas las personas de mi generación pudieran conocerle. Así que estaba en el trabajo, pero mi cabeza estaba en otro lado. Estaba estudiando en la facultad y aunque mis estudios eran perfectos y tenía una de las mejores notas de mi curso, aún así ese no era mi lugar. El punto es que ya a esa altura estaba casado, ya estaba formando mi familia, no era momento para ponerme a correr riesgos. Sin embargo, esta pasión era tan fuerte que un día volví a casa, le pedí a Lili hablar con ella y le dije, Lili, debo decirte algo. Quiero dejar todo lo que estoy haciendo y dedicar el resto de mi vida para ser un pastor de Jesús, para ser un arquitecto en todo caso, pero de vidas cambiadas, no de ladrillos. Esto no es lo que llena mi corazón. Aquel día, y lo recuerdo bien, Lili me miró y me escuchó como si en realidad ya se hubiera adelantado y saber que tarde o temprano le iba a decir eso. Ella me conoce bien y en ese punto ya me conocía bien también. Y me miró y me dijo, Fabián, hagámoslo. Y ese día decidimos dejar todo atrás, todo lo que estábamos haciendo, tanto yo como ella. Anotarnos en el seminario, empezar a preparar para ser pastor, pasar a ser un seminarista. ¿Qué diría si mi padre me viera? Ahí anda ese, el que anda buscando vivir sin laburar. Pero era hora de agradar a mi Padre Celestial y nadie más. Esa fue una pequeña decisión, pero esa decisión provocó otra clase de decisiones. Y a partir de ese momento nuestra vida no fue igual. Y fuimos de un lugar al otro, hicimos las valijas muchas veces, y Dios nos llevó de una ciudad a otra ciudad. Y fue así como un día llegamos aquí, a este lugar, hace 15 años. Ahora, si hace muchos años atrás y antes de esta decisión crucial, vos me hubieras preguntado, Fabián, ¿te imaginabas estar en esta ciudad, en este lugar, hablando en este momento? Eso no estaba en mis planes. No estaba en mis planes. Pero estaba en los planes de Dios. Pero todo comenzó un día que Jesús me habló y dijo, Fabián, es hora de avanzar. Es hora de dejar atrás lo que hay que dejar atrás y avanzar. Tu historia no es mi historia y la historia de cada uno es diferente, pero hay un punto en común. Una y otra vez lo que Jesús va a decirte es hora de avanzar. Cuando los miedos te paralizan, Jesús va a venir a hablarte y decirte es hora de avanzar. Cuando tu vida se vuelve demasiado cómoda,
Jesús va a aparecer y va a decir, es hora de avanzar. Muchas veces la dirección de Dios para tu vida es avanzar. Sobre todo cuando lo más fácil sería quedarse. Cuando lo más fácil sería no hacer nada. Cuando lo más sencillo es simplemente dejar los días pasar, Jesús va a entrar en escena y esta va a ser la dirección divina. Avanzar. Seguir a Jesús no es permanecer estático. Seguir a Jesús no es seguir dejando que los miedos te controlen. Muchos de los que están aquí están todavía siendo controlados por sus miedos. No se vinculan con nadie. Yo recién hablaba acerca de venir a un enlace de grupos pequeños. Hablaba de conectarte con otras personas. Y me dijeron, no, yo no quiero saber nada con nadie. ¿Y sabés cuál es la razón número 1 por la cual no querés vincularte con otras personas? Se llama miedo. Es que a mí me engañaron, es que a mí me decepcionaron y ahora tengo miedo. Yo sé que esto fue así y entiendo la razón de todos tus miedos. Pero hay algo que entiendas, si vas a seguir a Jesús, no vas a poder dejar que los miedos sigan controlándote. Y cada vez que Jesús vea que son los miedos los que están controlándote, Él va a querer movilizarte. Yo no conozco tu historia puntual, pero es muy probable que en este día Jesús te está diciendo, es hora de avanzar. Seguir a Jesús es avanzar, es estar listo para el cambio todas las veces que hagan falta. Es más, yo quiero desafiarte a esto, que seas un hombre listo para el cambio. Y aunque hoy no mires nada nuevo que Dios tenga por adelante, por si acaso empezá a prepararte. Como dice esa frase que puse ahí, la mejor manera de dar un gran salto, ¿cuál es? Es comenzar a correr desde antes. Mantenete listo para el cambio, porque en cuanto menos lo pienses, Dios va a intervenir y te va a desafiar al cambio. Hay una historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ilustra esto. Se me ocurrió usar este libro de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, una crónica de la iglesia en sus primeros momentos, para ilustrar un poco este asunto de la dirección divina. Porque si hay un denominador común en las historias de la primera iglesia, es esta frecuencia en la cual Jesús entra en escena y da direcciones concretas y precisas. Una de las cosas que aprendemos al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles es que esos primeros cristianos, para ellos era algo habitual y normal escuchar a Jesús dándole indicaciones. Y ese es el punto. La vida normal de un cristiano no es levantarse a la mañana y tirar cara o cruz a ver qué tengo que hacer con mi vida. O simplemente dejándote llevar por las estadísticas o por el sentido común. Un verdadero cristiano escucha la voz de Dios y sigue la voz de Dios. Y cuando vos lees la crónica de la primera iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno del denominador común es inmediatamente eso, que todos los que entran en escena son hombres y mujeres que oyen a Dios, entienden a Dios y lo obedecen. ¿Te acordás la historia que hablamos la semana pasada? Hablamos de aquel hombre perdido en su religión. Y ya hablé de lo peligroso que es estar perdido en una religión. Hay mucha gente loca, loca perdida en una religión. ¿Me mirás raro? Aquí en la Alameda no hablamos de religión. La fe cristiana no tiene nada que ver con la religión, es otra cosa. Y ya lo expliqué la semana pasada. Y es muy peligroso estar perdido en una religión. De hecho, te puede dejar fuera de la fe cristiana, que es otra cosa. Y hablamos de un hombre que estaba perdido en la religión. A tal punto estaba perdido en la religión que todas las mañanas oraba y le decía, Dios, dame sabiduría para encontrar un cristiano y dame valor para matarlo. Qué linda oración, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba este tipo? Se llamaba Saulo. Era un hombre enceguecido por la religión. Y creía que le hacía un favor a Dios matando gente. Miren lo peligroso que puede ser estar perdido en la religión. Él creía que le hacía un favor matando gente. ¿Qué tuvo que hacer con Saulo? Dios. ¿Qué hizo? Terminó haciendo Jesús con Saulo. Se cruzó en el camino de su vida y lo paró. Y ya aprendimos la semana pasada cómo a veces la dirección de Dios para tu vida cuando te ve perdido es para. Y aquel día ese hombre, ese asesino, ese hombre enceguecido, ese hombre lleno de odio, respiraba odio, tuvo un encuentro personal con Jesús y su vida cambió. Y dejó de ser un hombre que perseguía el movimiento de Jesús
para convertirse, vamos a ver más adelante, en un paladín del movimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo seguía la historia? Dice que Jesús le dijo, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron, dice, con él, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Dice que Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Tal cual como le dijo Jesús, Saulo entró a Damasco a la espera de que alguien se acerque a él. ¿Quién iba a ser esa persona que se iba a acercar a Saulo? Y hoy entra en escena esta persona que quiero presentártela. Se llamaba Ananías. ¿Quién era Ananías? Ananías, un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús que vivía en Damasco. ¿Cómo un seguidor de Jesús, obviamente de origen judío, lo podemos darnos cuenta inmediatamente por el nombre, estaba en una ciudad tan lejos de Israel, en medio del pueblo pagano? Y probablemente era uno de los tantos cristianos que habían tenido que huir de Palestina producto de la persecución. Saulo había decidido, y otros tantos, perseguir a los cristianos, encarcelarlos y, si es necesario, asesinarlos. Y esto produjo una estampida de cristianos que tuvieron que salir escapando a donde fuera. Ananías era uno de esos. Un refugiado, podríamos llamarlo hoy en día, en una tierra donde sigue pasando lo mismo, a veces en direcciones contradictorias. Un hombre que un día agarró, tomó a toda su familia y dijo, vámonos de aquí porque vamos a terminar muertos como Esteban. La noticia del asesinato de Esteban había corrido y muchos decidieron corramos por nuestras vidas. Y fue así. Fue así que Ananías probablemente terminó en Damasco. Ananías debía levantarse cada mañana orando, y en este caso no orando como oraba Saulo, sino orando de otra manera, orando diciéndole, Dios, protege a mi hogar, protege a mi familia, protege a los míos, protegelo de esta gente loca que nos persigue a todas partes y nos está matando. Este era Ananías. Era un hombre que estaba preocupado por su familia. Un hombre que seguramente escuchó rumores de que este loco Saulo iba a venir a Damasco. Y que se levantó esa mañana diciendo, Dios, protege nuestro hogar, que ese loco no nos encuentre. Que no sepa nuestra dirección. Que nadie nos delate. Protégenos de esta gente loca que está viniendo a matarnos. Ahora, qué curioso. Jesús va a acercarse a este hombre y le va a dar una dirección divina. Dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Y el Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. A mí me sorprende esta simple conversación. Yo creo que a muchos de nosotros, si nos aparece Jesús y nos habla, entramos en pánico. Un fantasma. Pero Ananías no. Se presentó Jesús. Le dijo a Ananías, quiero tener una conversación con vos. Sí, Señor. Evidentemente Ananías era un verdadero seguidor de Jesús. Para él, escuchar la voz del Maestro, dirigiéndole en cada decisión, no era algo nuevo. Era parte de la vida normal. Probablemente si había terminado en Damasco es porque alguna vez Jesús le dijo en oración claramente, Ananías, junta a tu familia y anda a Damasco. Era un hombre acostumbrado a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Así que Ananías le dijo, Señor, ¿para qué me necesitas? Donde quieras, cuando quieras, estoy para decirte que sí. El Señor le dijo, ve a la calle derecha. La calle derecha, la calle derecha, la ubico. La única recta que hay en todo el pueblo, la que llaman la derecha. Ok. A la casa de Judas. Judas. No, el otro ya está muerto. No, este es otro Judas, este debe ser bueno. Y cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso. ¿De Tarso? ¿Alguien de Tarso? No conozco a nadie de Tarso. Bueno, el único que conozco de Tarso es justamente ese que te dije que no lo quiero ni ver. Al único que conozco de Tarso es ese Saulo que viene a matarnos. Imagino que no será él, ¿no?
Se llama Saulo. Estamos todos locos. Esta mañana te oré para que este hombre no me encuentre, no sepa mi dirección, no me encuentre de ninguna manera y vos querés que vaya y me entregue directamente. Vaya y digo que estoy, matame. Estamos todos locos, Jesús. ¿Qué es esto? No se entiende. ¿Cómo pudo haber pasado? Ahora está la dirección divina a veces de Dios, es complicada, ¿no? Jesús te va a llamar a avanzar. Aun cuando parece loco, aun cuando parece que vas a correr riesgos. Pero Jesús interviene muchas veces y dice, quiero que avances. Avances hacia el miedo, hacia los riesgos. La dirección divina muchas veces, si no en esta misma tarde en tu vida, puede ser avanzar. Ahora, quizás como para atenuar el estado de pánico en el cual estaba a punto de entrar Ananías, él le dice, Ananías, en este momento, Saulito, está orando. Y sí, yo sé lo que está orando. Dame un cristiano para matar, eso es lo que está orando. No, está orando otra cosa. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. ¿Para qué me metiste? ¿Para qué me metiste en este lío? A mí me enoja mucho cuando me involucran en cosas sin preguntarme. Esto pasa mucho en mi casa, típico. Escucho el teléfono y escucho una conversación. Mi esposa está con el teléfono y del otro lado está alguno de mis hijos, mi hija, por ejemplo, ¿no? Mami, estoy no sé dónde perdida y la Redbus no tiene carga. Y no tengo dónde cargar la Redbus. No te preocupes, mi amorcito. Yo escucho la conversación nada más. No te preocupes, mi amorcito, está el auto y tu papá. Y yo digo, no, momento. Nadie me preguntó si yo estoy disponible. Si van a solucionar un problema y me van a usar a mí para solucionar el problema, primero me preguntan si estoy listo para ayudar o no. Bueno, caballeros presentes aquí, papás presentes, cualquier semejanza con tu realidad, somos más remiseros que otra cosa en la vida. A mí no me gusta que me involucren en algo sin primero preguntarme. Y Ananías le dijo, Jesús, ¿para qué me metiste en esto? Falta que le hubiera dado mi dirección y mi DNI. ¿Por qué me involucraste en esta historia? Y creo que le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra, pone las manos sobre él y le dice que recobre la vista. En este punto Ananías ya no pudo más, se le acabó los buenos modales, y le digo, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. A ver, Jesús, no sé si te das cuenta, Él es de los malos, es de los enemigos, es de los otros, es de los que están en contra de los del camino, es de los que están en contra de la iglesia de Cristo. Son de los malos esta clase de personas. Pero Jesús no se arrepiente de lo que está haciendo. Ananías, vas a tener que ir. Esto es muy interesante, porque así como en tiempos de los primeros años de la iglesia, hoy hay un naciente y cada día más fuerte movimiento anticristiano. No es nada raro, no estoy diciendo nada que vos no sepas. Cada día hay más gente que se declaran explícitamente en contra de la iglesia de Cristo. Es más, imprimen remeras que lo dicen claramente. Lo mejor que le puede pasar a la humanidad es que desaparezca la iglesia de Cristo. Hoy en día vivimos un tiempo de anticristianismo como hacía mucho tiempo antes no vivíamos. Personas que no oran porque no le oran a nadie, no tienen a quién orarle, pero si oraran diciéndole que desaparezca el cristianismo de la tierra. ¿Qué se puede hacer con esa gente? Que están del otro lado de la vereda, de que no tienen ningún respeto por Jesús, no tienen ningún respeto por la iglesia, gente que está del otro lado de la vereda, gente que se burla de lo que está pasando en este lugar y que le piensa y está convencida que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que esta clase de conversaciones en lugares como este no existiera. ¿Qué se puede hacer con esa gente?
lo único que un cristiano puede hacer. ¿Qué es? Amarlas. Amarlas. Y ese día Jesús le dijo a Ananías, quiero que vayas y te encuentres con esta persona. Y yo quiero decirte que en esto de escuchar direcciones divinas, yo creo que algo que Jesús está diciéndole a su iglesia en este momento es esto. Si sos un verdadero seguidor de Jesús, es hora de levantarte, cruzar la vereda y acercarte a personas que han dicho claramente no quiero saber nada de nada de nada, y amarlas. El desafío del movimiento de Jesús en esta generación es que no permitamos que se genere ninguna grieta, cruzar toda brecha. Y aún aquellas personas que se levantan con la intención de hacer desaparecer el movimiento de Jesús, hacer lo único cristiano que se nos permite hacer, abrazarlas y amarlas. Quizás esta dirección de Dios de parte de hoy tiene que ver con esto. Hay alguien que ya diste por descartado, este nunca va a escuchar, este nunca va a corregir, es incorregible, ya no tiene reparación esta persona, está del otro lado. Lo único que está haciendo es esperando para irse al infierno, lo único que está haciendo. ¿Y sabes qué? Jesús está llamándonos a cruzar la vereda, a ir hasta su casa, abrazarlo y amarlo. Ese es el milagro que Dios quiere que vuelva a ocurrir. Claro que Ananías no estaba todavía convencido, así que sigue argumentando. Dice, pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Me llama la atención porque la percepción que tiene Ananías acerca de Saulo no es necesariamente algo que sepa de primera mano, sino algo que él dice que, como literalmente dice ahí, que él escuchó, que todo el mundo habla y dice. ¿Sabes cómo se llama eso? Prejuicios. En nuestro mundo, nuestra sociedad está dividida en prejuicios. Uno mete a la gente en una bolsa y todos los que son así son malos. Todos los de las eras, todos los que viven en Palmares, hacemos así, ¿no? Metemos a toda la gente en una bolsa y ya hacemos un juicio de esas personas. Ni las conocemos. Pero se escucha, se dice, todo el mundo dice prejuicios. La fe cristiana y el amor de Cristo tiene que ser más fuerte que todos los prejuicios. Y tenemos que estar dispuestos a cruzar todo tipo de prejuicios porque cada persona importa. Decilo conmigo, cada persona importa. No importa su color de piel, no importa de dónde viene, no importa su prontuario, no importa su historia, no importa dónde vive o el auto que maneja. Cada persona importa. Eso es lo revolucionario del movimiento de Jesús. Un amor más fuerte que todo odio que se levanta en nuestra sociedad. Ya te dije la semana pasada que vivimos una sociedad enferma de odios. Nos odiamos unos a otros. Odio a los hombres, odio a las feministas, odio a los de izquierda, odio a los de derecha, odio a los veganos, odio a los carnívoros. Y cada día nos inventamos alguna nueva razón para enfrentarnos y odiarnos unos a otros. Pero lo revolucionario del movimiento de Jesús es un amor que atraviesa todo tipo de límites. Ananías, vas a tener que cruzar la vereda y vas a tener que ir a encontrarte con ese hombre. Pero sigue argumentando Ananías. Dice, además, Jesús, no sé si te explicaron, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan el nombre del Señor. Jesús, tenés un problema vos, no lees los diarios. Debería estar informado que esta gente son nuestra principal amenaza. Pero Jesús no se equivoca, así que el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Ve. Contra todos tus miedos, contra todos tus prejuicios, la palabra de Dios en este día es, ve, avanzá, avanzá. Cuando lo más seguro sería quedarte donde estás, la palabra de Jesús es avanzar. Aplícalo en el ámbito de tu vida que sea necesario. En tu profesión,
en tu familia, en tu pareja, en tu vínculo con tus hijos, en tu vínculo con tus padres, en tu servicio cristiano. Jesús dice, es hora de dejar que los miedos te controlen. Es hora de avanzar en contra de todos tus miedos. Si le hubiéramos preguntado el día anterior, Ananías, ¿qué es lo que más te provoca miedo? Un tipo llamado Saulo. Y al otro día Jesús le estaba diciendo, Ananías, vas a tener que cruzar la vereda y encontrarte con Saulo. Eso es muy interesante. ¿Cómo se vence un miedo? ¿A qué le tenés miedo? ¿Tenés miedo a algo? Todos tenemos una fobia oculta, ¿no es cierto? ¿Cómo se vence un miedo? La única manera de vencer el miedo es por medio de la acción. Es ir directamente al centro de tus miedos. Ahí donde el miedo te dice, no podés ir, ahí tenés que ir. Es la única manera de vencer el miedo. Tomar una decisión activa en dirección opuesta al mandato de tus miedos. Estás recién comenzando este año y Dios quiere llevarte a nuevos territorios en tu vida. Y Él dice, avanzá. Pero para poder avanzar vas a tener que superar tus miedos. El principal miedo de Ananías era un tipo llamado Saulo. Qué curioso, en la agenda de Dios, un encuentro con Saulo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Tened cuidado porque me parece que en la agenda de Dios, de mañana, puede estar ese ingrediente. El Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Jesús no le promete seguridad. No dice, anda, Ananías, que no te va a pasar nada. Le promete propósito. Y esto es importante. Si vas a seguir a Jesús, Jesús no te promete seguridad. Jesús no es un seguro de salud. Jesús no es un seguro de vida, no es un seguro de robo. Jesús no es un seguro contra todo riesgo. Seguir a Jesús es todo lo contrario. Es asumir los riesgos de estar vivo, los riesgos de vivir. Jesús no le dice, andá, Ananías, que nada te va a pasar. Dice, andá porque esto tiene un propósito, porque esto tiene un sentido. De lo único que te va a asegurar Jesús es que tu vida no sea un despropósito y un aburrimiento. Así que, y esto es lo maravilloso, Ananías fue. Sí, Señor. Cuando quieras, como quieras y donde quieras. Y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él. ¿Y qué le dijo? Hermano Saulo. Uno puede leer demasiado rápido la Biblia y pasarse por alto ciertas cosas. Esta frase, solamente esta frase es impactante. Ananías entra y se encuentra al tipo cómplice del asesinato de uno de los apóstoles más queridos, Esteban, un asesino, un monstruo, un tipo que enfermo de odio, un asesino. Y solo porque Jesús lo dijo, Él le pone la mano en el hombro y le dice, hermano Saulo. Ese es el poder que cambia el mundo. El poder del amor de Jesús. Cuando yo y vos que conocemos a Jesús, somos capaces de cruzar la vereda, acercarnos en la que está en la otra vereda, el monstruo, y poner la mano sobre él y decirle, te amo con el amor de Cristo. Ese es el amor que produce la revolución. Esa es la clase de vida a la cual Jesús nos está llamando. Eso es ser un seguidor de Jesús. No sé qué va a pasar esta semana en tu vida, pero Jesús no quiere que te levantes por la mañana diciendo, protege a mis hijos, protege mi casa, protégeme. Jesús, la oración que quiere que Jesús hagamos es, Señor, mostrarme cuál es la aventura que vamos a vivir hoy juntos. Seguir a Jesús no es un seguro de riesgo, no es un seguro de salud. Es todo lo contrario. Es atrever a tomar la vida con todos los riesgos que ella tiene. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo
y recobró la vista. Y de pronto este hombre que estaba enceguecido, con el toque de amor de este cristiano, cayeron escamas de sus ojos y pudo ver. ¿Hay gente enceguecida a tu alrededor? En tu lugar de trabajo, gente que ya yo ni le hablo porque está fanatizado. Está enceguecido. No, ¿para qué hablarle si ya no va a escuchar? Quizás uno de tus hijos que ya no escucha nada. Quizás alguien que querés mucho. Pues ya decidiste no hacer nada si estás ciego. ¿Cómo se cura eso? No se cura con argumentos. Se cura con un toque de amor. Alguien que lo ame de verdad y le diga: sos importante para Dios, y porque sos importante para Dios, sos importante para mí. Me pregunto, ¿cuántos nombres se están dando vuelta en este salón en este momento? Nombres de personas que Dios está trayendo a nuestra mente, personas a quienes ya descartamos y dijimos: no, ese nunca, jamás. Pero que Jesús te trajo en este lugar para decirte: es hora de avanzar, de ir a ese lugar. Milagros ocurren. Jesús te llama a avanzar más allá del miedo, para buscar y abrazar a todos con un amor incondicional. La historia dice que luego se levantó Saulo y fue bautizado, y después comió algo y recuperó las fuerzas. Y Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y este Saulo, que iba de sinagoga en sinagoga recaudando recursos para una campaña para eliminar a Jesucristo, de pronto ahora va de sinagoga en sinagoga diciéndole: muchachos, vengo a corregir un error, me equivoqué. Él es quien dijo ser. Él es Jesús. Él es el Hijo del Dios viviente. La historia de Saulo a continuación no iba a ser fácil. A Saulo le costó mucho encajar en la iglesia cristiana, porque más allá de que Dios envió personas fascinantes como Ananías o como alguien que vamos a ver en un momento se llama Bernabé, que supieron abrazarlo a Saulo y decirle: sos bienvenido, a Saulo le costó mucho encajar en la iglesia, sobre todo en la iglesia de Jerusalén. Quizás porque ahí en Jerusalén estaba demasiado fresco el recuerdo de todas las atrocidades que él mismo había cometido. O tal vez porque cuando Saulo abrazó la fe cristiana lo hizo de una manera mucho más radical incluso que los mismos cristianos anteriores. Cuando Saulo abrazó la fe cristiana, él entendió claramente que todo eso del pasado, toda esa religión judía, a partir de ese momento para él era basura. Él lo entendió mucho más claro incluso que algunos cristianos de Jerusalén que todavía querían seguir coqueteando entre seguir siendo judíos y también querer ser cristianos. El punto es que le costó mucho a Saulo encontrar su lugar en el mundo, pero unos años después, él finalmente encontró su lugar en el mundo. ¿Dónde fue? Fue en una ciudad todavía más lejos de Israel, más al norte de Siria. Esa ciudad se llamaba en aquellos tiempos Antioquía, ya bien al norte de Siria, casi en la frontera con la actual Turquía. Y allí nació una iglesia. Esta iglesia en Antioquía tuvo una particularidad. Fue la primera iglesia liderada por no judíos. De hecho, los líderes de esta iglesia eran cada uno de un país diferente, aunque era un verdadero Dream Team. Estaba compuesto por Bernabé, Simeoni, Lucho, el Negro, Manu y Saulo. No, más o menos, ¿no? ¿Quién la componían? La componían Bernabé, Simeón, Simeoni, que es lo mismo, ¿no? Llamado el Negro, Lucio de Cirene, al que le decían Lucho, los amigos seguro que le decían Lucho. Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Ahora, ¿qué tenían en común este equipo de liderazgo de la iglesia de Antioquía? La diversidad cultural era fascinante, cada uno venía de un lugar diferente. Era una iglesia multicultural, era una iglesia multiétnica. Y esto es muy interesante porque hoy en día en las grandes ciudades, como aquí en Mendoza, hace falta que la iglesia sepa encarnar esto. Vimos tiempos de grandes movimientos migratorios,
Aquí en Mendoza vemos como todas las semanas llegan personas de diferentes países, cada uno con sus culturas, con sus comidas. No sé si algunos de ustedes están desde el año pasado, cuando hicimos la Feria de Misiones, hicimos un patio de comidas y muchos integrantes aquí de la Alameda, cada uno trajo sus comidas de su país de origen. Fue algo fascinante, ¿no? Ahí ese día comimos bien. La iglesia tiene que ser un lugar donde las personas de todo tipo de cultura puedan encontrarse y ser una sola familia. Esta iglesia de Antioquía era fascinante. Y finalmente Saulo encontró su lugar en el mundo. Él se movía como pez en el agua en esa iglesia. Este es mi lugar en el mundo. Pero otra vez, cuando nuestros miedos nos controlan, la dirección divina muchas veces es avanzar. Y otra vez, cuando estamos demasiado cómodos, la dirección divina es hora de moverte, es hora de avanzar. Saulo por fin había encontrado su lugar en el mundo, pero en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice que cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial para el cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿A dónde? A comenzar nuevas iglesias en todo lo que sería el este de Europa. Todo lo que actualmente conocemos por Turquía, Grecia, Italia, casi los límites con Bulgaria, lo que hoy llamamos Macedonia. Toda esa zona y todas esas ciudades, a esos lugares fueron enviados Saulo y Bernabé. A partir de aquel día comenzó una aventura. Pero todo comenzó un día en el cual estaban orando juntos y Saulo decía: por fin estoy en mi lugar de comodidad. Y Jesús le dijo: estás demasiado cómodo. Vamos a empezar algo nuevo. Hacé las valijas y emprende el viaje. Saulo siempre iba a sentir que Antioquía era su iglesia. De hecho, si usted ve esos mapitas que están al final de la Biblia, los viajes misioneros de Saulo, a quien también conocemos por Pablo, todos empiezan y terminan en Antioquía. Pero Dios dijo: es hora de moverte, es hora de avanzar. Vuelvo a decirte, este es el mensaje de hoy. Cuando tus miedos te controlan, la dirección divina es hora de moverte. Es hora de avanzar en la dirección contraria a tus miedos. Cuando tu vida se empieza a volver demasiado cómoda, aburrida, te empiezas a vivir una vida cristiana domesticada. Dios dice: yo no te llamé para eso, para convertirte en un bicho de iglesia. Un tipo que cree que ser cristiano es simplemente venir los domingos, participar de ciertas actividades eclesiales y eso es ser cristiano. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es como levantarte cada mañana y decir: Jesús, hoy qué aventura vamos a vivir juntos. Y cuando Dios te ve durmiendo en la modorra y te ve viviendo una vida cristiana aburrida, muchas veces en esos momentos la dirección del cielo va a ser: móvete. Por eso la pregunta es: ¿a dónde? ¿A dónde te está llamando Dios para aventurarte en un territorio completamente nuevo? Cuando aquel día yo volví a casa y le dije a Lili: Dios nos está llamando a otra cosa. Nuestra decisión fue muy simple: anotarnos en el seminario y empezar a prepararnos. No sabíamos a dónde nos iba a llevar esa decisión, ni que hoy un día nos iba a llevar a estar aquí hablando con vos. Pero ese día le dijimos: Señor Jesús, donde quieras, cuando quieras y como quieras. La respuesta es sí. Él está aquí. Y Él sigue llamando a que emprendas un viaje. Para que este año no sea más de lo mismo. Lo mismo que hicimos el año pasado lo vamos a repetir. No. Para que te atrevas a explorar nuevos territorios de influencia y de propósito en tu vida. A veces la mejor decisión que uno puede tomar es avanzar. Avanzar aunque parezca más fácil permanecer donde uno está. Dios quiere que avances más allá del miedo y la comodidad y descubras territorios que jamás has conocido, de influencia y de propósito.
Por eso la pregunta es, ¿cuáles son tus miedos? Porque Jesús está diciendo, es hora de ir en la dirección opuesta a tus miedos. ¿Cómo está tu vida? ¿Entraste en una vida cristiana cómoda, predecible, domesticada, aburrida, religiosa? Jesús está aquí para sacudirte y para decirte, yo no derramé mi sangre para esto. Yo derramé mi sangre en la cruz para rescatarte para una vida de aventura, para escribir historia juntos. Este año no puede ser más de lo mismo. ¿En qué áreas de tu vida deberías hoy tomar una decisión clara de atreverte a abrir camino donde no lo hay, a hacer cosas que nunca has hecho? Quizás para vos que estás aquí por primera vez, la gran decisión no es ni más ni menos que de seguir a Jesús. Hace un tiempito que estás viniendo aquí a la Alameda, escuchando lo que estamos hablando, tratando de entender qué se dice aquí. Y es hora de decidirte, ¿vas a seguir a Jesús o no vas a seguir a Jesús? ¿Te vas a quedar simplemente siendo un simpatizante, un fan, un admirador de Jesús, o vas a de una vez por todas decidir seguirle a Él? Quizás esa es la decisión más importante que tengas que tomar. Decirle, Jesús, yo no quiero ser un fan, no quiero ser un admirador, no quiero ser un simpatizante, quiero seguirte, quiero conocerte. Cuando quieras, donde quieras y a quien quieras. De antemano la respuesta es sí. Pero no permitas que mi vida sea un desperdicio. No quiero vivir una vida de la cual tenga que arrepentirme. Una vida de repeticiones, de rutina, gobernada por los miedos y por la comodidad. Jesús está aquí. Y Él quiere llamarte a esa clase de vida. Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Este es un momento crucial en esta charla. Ahora es el momento en el cual vos vas a tomar una decisión. Y podés simplemente salir de este lugar como entraste, y como si nada hubiera sucedido. O podés aprovechar esta oportunidad divina. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuáles son esos miedos que deberías enfrentar? ¿Cuáles son esos territorios que deberías explorar? Esto es entre vos y Dios. Él te trajo a este lugar. Y ahora es tu turno. Es tu momento de responder. Si no tienes idea de cómo hablar con Dios, a lo mejor puedes responder conmigo con esta oración. Decirle así, querido Dios, te necesito. Ya no quiero vivir gobernado por mis miedos, sino por tu amor. Un amor que atraviesa barreras. Dame un amor así. Un amor capaz de amar más allá de todo límite. Un amor sobrenatural, capaz de rescatar a las personas que quiero y que amo. Señor Jesús, te necesito. Tengo un montón de dudas y preguntas, pero una sola cosa sé, te necesito. Estoy listo para seguirte. Estoy listo para que seas mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y dame el amor que no tengo, la certeza que no tengo, para la vida que siempre soñaste para mí. En el nombre de Jesús. Amén.